Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. En esta serie estoy exponiendo temas que normalmente no se abordan cuando se trata de la divinidad de Yeshua, pero que están ahí en las Escrituras. Este episodio le he llamado la prueba número 4. En los videos anteriores he presentado ya 3 pruebas de que Yeshua es Adonai. Si no lo has visto, te invito a hacerlo. Sé que llamarle pruebas no es lo más correcto. La divinidad de Yeshua no es algo que tenga que probarse, es algo que se revela gracias al Ruach HaKodesh y a la lectura de las Escrituras. Pero decidí llamarle pruebas por una cuestión educativa, informativa, algo que muchas personas necesitan para no ser desviados de la verdad dentro de Raíces Hebreas. La intención de este canal siempre ha sido proveerte de los recursos y la información necesaria para que tú formes tu propio criterio, no solo alimentándote de estudios que rechazan la divinidad de Yeshua y que no abordan los temas importantes de la Biblia como la Davar de Elohim, la Kavod de Adonai, que son claras referencias de Yeshua como la expresión de Elohim. Estoy seguro de que este video será de bendición. Si amas la Biblia y crees en Yeshua como Salvador, mereces conocer esta información. He escuchado personas que enseñan raíces hebreas declarar: Yeshua es solo un hombre, Yeshua no es Elohim o Yeshua no es Adonai, y presentan como evidencia de su doctrina pasajes del Brit Hadashah, especialmente cuando Yeshua estuvo en la carne, sin tomar en cuenta el resto de las Escrituras. Te voy a demostrar que todos aquellos que afirman con mucha seguridad que Yeshua no es Elohim han caído en el error porque las Escrituras afirman lo contrario. Si tú crees que Yeshua fue solo un hombre, un sabio, un profeta, déjame decirte que si fuera el caso, no podría proveernos salvación, por lo que dice la Biblia. Las palabras de Adonai por medio del profeta Jeremías son las siguientes. Jeremías 17:5. En hebreo dice: Ki amar Yahweh, así ha dicho Adonai, Arur asher yivetach ba Adam, maldito el que confíe en el hombre, Besham basar tsero, y se apoya en un brazo de carne. Brazo de carne es un hebraísmo para decir poder. Entonces dice el que se apoya en el poder de la carne o en el poder del hombre. Umin yudhei babhei yasur libo, y de Yahweh aparta su corazón. Se tradujo de la siguiente manera: así ha dicho Adonai, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Adonai. Las Escrituras son muy claras al enseñar que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, especialmente si se trata de nuestra salvación. Entonces, ¿en qué brazo o poder debemos confiar? Leamos Isaías 40:10. Isaías 40:10. He aquí que Adonai Yudhei Babhei vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces no debemos confiar en un brazo de carne refiriéndose a la salvación por medio de un hombre o un ser humano, sino debemos confiar en el brazo de Adonai que vendrá con poder y va a gobernar. El brazo de Adonai en el Tanaj es una referencia al Mesías, es decir, el Mesías tiene origen divino. La confianza en el hombre causó que dentro del judaísmo se levantaran muchas personas proclamando ser el Mesías, basándose en criterios incorrectos para calificar o descalificar al Mesías desde la perspectiva judía. La lista de falsos mesías dentro del judaísmo es muy larga. Vamos a ver algunos de ellos. Bar Kokhba, en el año 132-135 después del Mesías, el rabino Akiva declaró a Bar Kokhba como Mesías. Él mismo afirmó ser el Mesías y llevó a los judíos a una revuelta contra los romanos, y el resultado fue que muchos judíos fueron asesinados al ser derrotados. Moshe de Creta, falso Mesías del siglo V. Él prometió un pasaje directo a la tierra de Israel por medio del mar, simulando lo que sucedió con Moisés cuando dividió el mar, y eso causó que muchos saltaran al mar, perdiendo la vida por seguirle. Obadía ben Yitzhak,
Vivió en Persia entre el 744 y 750 después del Mesías, se declaró Mesías y sus seguidores continuaron creyéndolo hasta 200 años después de su muerte. Abraham Abulafia, en el año 1281, con una fuerte enseñanza en Kabbalah, se declaró Mesías y murió con muchos seguidores. Shabbatai Tzvi nació en Turquía, con estudios en Kabbalah y Zohar. Él estaba convencido de que era el Mesías, tuvo mucha popularidad y tuvo muchos seguidores que lo veían como el ungido. Sin embargo, cuando fue detenido por otomanos, se convirtió al Islam para salvar su vida. Yakov Frank, en el siglo XVIII, en Polonia, con inclinación cabalista, declaró ser el Mesías judío. Luego renunció al judaísmo en el año 1757 y a pesar de ello muchos siguieron adorándolo como deidad. El punto es que la lista de falsos mesías dentro del judaísmo es muy larga y principalmente causado por los criterios incorrectos para determinar quién califica como mesías, especialmente por las expectativas de un mesías humano, de un mesías hombre. Creer que Yeshua es solo un hombre lo pondría en esta lista de falsos mesías, como lo hacen los judíos en la actualidad, porque la Escritura es muy clara cuando dice que no hay salvación en un hombre. Solo debemos confiar en el Eterno y en su brazo, en su salvación. Leamos Salmos 146:3. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No hay en el hombre salvación. Si confías en la salvación por medio de un Mesías humano, estás cayendo en idolatría y en el mismo error que han tenido en el judaísmo a lo largo de la historia. La Biblia establece de forma clara quién proveerá nuestra salvación. Isaías 43:2-3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yud-Hei Vav-Hei, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. También dice en el versículo 11, yo, Yud-Hei Vav-Hei, y fuera de mí no hay quien salve. Vamos a Isaías 45:21-22. No hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Lo que nos está diciendo es que fuera del Eterno no hay otro Salvador, así que la salvación tiene un origen divino. Si crees que Yeshua es un simple hombre, no podría ser Salvador. O tenemos otra opción. Le creemos al Eterno cuando nos dice cómo es que nos proveerá salvación. Leamos el siguiente versículo, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Yud-Hei Vav-Hei, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Este versículo es una referencia al Mesías cuando dice, mi siervo que yo escogí. Aquí se refiere al Mesías y lo describe como un siervo que ha sido escogido. La traducción al español es muy clara, pero en hebreo es muy poderosa para revelar cuál es la verdadera identidad del Mesías. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Yud-Hei Vav-Hei, y mi siervo que yo escogí. En hebreo dice, Atem edai neem Yud-Hei Vav-Hei. Ustedes mis testigos, dice Adonai. Beavdi asher bajarti. Y el siervo que estimé o escogí, dice que proveerá un siervo, aquí es la referencia al Mesías, y aclara cuál será su función y su identidad. Dice, Lema'an tedu, para que conozcáis, beta aminu li, y crean en mí, beta vinu, y comprendan. Mucha atención a lo que sigue. Ki ani u. Estas palabras en hebreo son muy significativas. Su traducción literal es que soy Él o porque soy Él. La palabra u es un pronombre que significa Él, mi siervo que yo escogí para que conozcan, crean en mí y comprendan que yo soy Él. Esto es lo que dice en hebreo. Está declarando que el siervo escogido se trata de Elohim mismo.
¿A quién le vas a creer? ¿A una persona que enseña que Yeshua no es Adonai? ¿O vas a creer en las palabras del Eterno a través del profeta Isaías, cuando dice, este siervo que enviaré para que me conozcan, me crean y comprendan que yo soy Él? No hay una sobreinterpretación al respecto de esto, claramente eso es lo que dice, y continúa diciendo, antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, y fuera de mí no hay quien salve. El Eterno es muy claro al afirmar que no debemos buscar la salvación en hombres, tampoco existirán otros dioses, la salvación solo es provista por Elohim. Fuera del Eterno no hay otro Salvador. Elohim nos está revelando en el Tanaj la forma en la que proveerá salvación. Versículo 12. Yo anuncié y salvé. Adonai es quien anuncia, pero también es quien salva. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yud-Hei Vav-Hei, que yo soy Elohim. Este pasaje se conecta con el Brit Hadashah cuando leemos en Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó al ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que la Biblia es muy clara cuando enseña que no hay otro Salvador fuera del Eterno, que siendo en forma de Elohim, tomó forma de siervo, así que sabemos que su salvación vino porque Elohim habitó entre nosotros. Lo explica Mateo 1:21. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. También leemos en Hechos 4:12, la salvación no hay en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yeshua puede brindarnos salvación verdadera porque Él es Adonai entre nosotros, lo que lo hace el verdadero Mesías. Las Escrituras nos enseñan que no hay salvación en un ser humano. Después de leer lo que el mismo Adonai afirma en Isaías, que Él enviará a su siervo para que comprendamos que es Él mismo, deberíamos tener temor con el simple hecho de afirmar que el Mesías no es divino o que Yeshua no es Adonai. Vamos a revisar otro pasaje que nos revela que el Mesías será llamado Yud-Hei Vav-Hei. Así como lo escuchas, lo que te explicaré no es teología romana, sino que te lo mostraré en el Tanaj, así como escritos del judaísmo para comprobarlo. Una de las profecías de que el Mesías que habría de venir será llamado Yud-Hei Vav-Hei lo encontramos en Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La palabra renuevo es un término que se utiliza para referirse al Mesías en el Tanaj. Así que Jeremías profetiza que este renuevo, o rama de la línea de David, traerá salvación a Israel. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Recordemos que Israel no solo se refiere a los judíos corresponden a la tribu de Judá, Benjamín, levitas, que permanecieron en territorio de Judea. Pero cuando dice Israel, se refiere a las otras tribus que fueron dispersas entre las naciones hasta nuestros días, perdieron su identidad y se asimilaron al mundo, y que hoy están encontrando su identidad gracias al Mesías Yeshua. Versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, refiriéndose al Mesías, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. El nombre del Mesías será Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. Bese Shemo Asher Yikeru Yahweh Tzidkenu. Si notamos bien, en hebreo aparece el nombre completo del Eterno, como lo podemos ver aquí. Dice Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh Tzidkenu.
Y esto es relevante porque en toda la Biblia solo Elohim es llamado Yud-Heh-Vav-Heh, pero aquí también es un nombre para referirse al Mesías. Y esto es especial ya que aparece el nombre completo del Eterno y no como prefijo como sucede con otros nombres. Aparece el nombre completo de 4 letras Yud-Heh-Vav-Heh. Los sabios del judaísmo temprano siempre interpretaron este pasaje como una profecía del Mesías. Vamos a ver algunos ejemplos y para esto vamos a utilizar una herramienta muy útil que es la página de Sefaria, que concentra los textos principales del judaísmo. Aquí vas a encontrar la Torá, el Tanaj, pero también del judaísmo, los Midrashim, el Talmud, la Mishnah. Así que vamos a consultar el Midrash Mishlei o el Midrash de Proverbios. Midrash significa explicación. Este documento sería entonces la explicación de Proverbios desde la perspectiva del judaísmo. En el capítulo 19 nos dice el rabino Una, el Mesías es llamado por 7 nombres y son magnificado, Tzidkenu, es decir, justicia nuestra, renuevo, consolador, David, Shiloh y Eliyahu. Y después nos dice dónde es que están estos nombres en la Biblia. En cuanto al nombre del Mesías como justicia nuestra, según el judaísmo, está en el versículo que vimos anteriormente, Jeremías 23:6. Y este será su nombre con el que será llamado Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, justicia nuestra. En hebreo, Yud-Heh-Vav-Heh, Tzidkenu. Esta es una confirmación de que el Mesías será llamado Yud-Heh-Vav-Heh Tzidkenu, Yahweh, justicia nuestra. Y esto no es teología romana, sino que es el Tanaj. Incluso lo confirma el Midrash judío, que es la explicación aceptada, puesto que ellos conocen el hebreo. En el Tanaj, solo el Eterno recibe el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. De hecho, recibe varios nombres. Por ejemplo, Yud-Heh-Vav-Heh Jireh, Yud-Heh-Vav-Heh Rafa, Yahweh Nisi, Yahweh Mikadesh, Yahweh Shalom, Yahweh Sebaot, Yahweh Elión, Yahweh Ra, Yahweh Osenu, Yahweh Samá, ¿sí? Y hemos visto cómo el Mesías ahora recibe también Yahweh Tzidkenu. En esta profecía de Jeremías es fácil identificar que se trata de una profecía mesiánica. Aquí el Mesías recibe el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Otra prueba de que los sabios del judaísmo interpretaban que este versículo era una referencia al Mesías la encontramos en otro texto del judaísmo, el Tratado Soferim 13. Lo buscamos, dice: Alégranos, Adonai Elohim nuestro, con el profeta Elías, tu siervo, y con el reino de la casa de David, tu ungido Mashiach, Mesías. Que pronto venga y alegre nuestros corazones. No permitas que un extraño se siente en su trono, ni permitas que otros hereden su gloria. Porque en tu santo nombre le juraste que su luz no se apagaría para siempre. Evidentemente, este pasaje se trata del Mesías y a continuación cita Jeremías 26. En sus días Judá será salvo e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual será llamado Yud-Heh-Vav-Heh, justicia nuestra, Yahweh, justicia nuestra. Bendito eres tú, Adonai, que haces florecer el cuerno de la salvación. Salvación en hebreo es Yeshua, salvación para tu pueblo Israel. Así que la profecía mesiánica que encontramos en Jeremías 23:6 nos revela que el nombre del Mesías será llamado Yud-Heh-Vav-Heh. Así que esta es una prueba irrefutable de que Yeshua es Yahweh. No por lógica humana, no por prejuicio doctrinal, sino por lo que está en las Escrituras. Después de conocer esto, toda aquella persona que enseña que Yeshua no es Yahweh debería tener temor de estar en contra de lo que está por escrito. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿acaso en el Brit Hadashah el Mesías recibió este nombre, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh? Sabemos que el nombre del Eterno no aparece en el Nuevo Testamento, pero vamos a descubrir por qué. Seguramente has leído en la Biblia cuando dice que Yeshua es el Señor. Entonces preguntémonos, ¿qué significa que Yeshua sea el Señor? Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor, que en griego es la palabra Kyrios, sino por el Espíritu Santo. En griego dice kai oudeis dinatai eipein Kyrios Iesus.
Nadie es capaz de decir Kyrios Yeshua, Señor Yeshua, sino por el Espíritu del Señor. Ahora, analiza lo siguiente. ¿Realmente se requiere del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para decir Señor a Yeshua? Por supuesto que hay algo más detrás de esta afirmación. Solo se puede llamar Kyrios Jesús, Señor Yeshua, por el Ruach HaKodesh. Debemos comprender la importancia de esto. ¿Qué significa realmente? Bien, Kyrios es la palabra griega para Señor y significa Señor soberano o amo. Es aplicado este título para el Mesías y para Elohim. En hebreo es la palabra Adonai. Si esto lo decimos en hebreo sería: nadie es capaz de decir Adonai Yeshua, sino por el Espíritu del Señor o el Ruach HaKodesh. Entonces tenemos que averiguar qué significa Kyrios Jesús, que se tradujo como Señor Yeshua, y qué es lo que esconde esta afirmación. Como comenté, la palabra que aparece aquí en griego es la palabra Kyrios, y esta palabra aparece 743 veces en el Brit Hadashah o Pacto Renovado, en su mayoría para referirse al Mesías, pero también se utiliza para referirse a Elohim. El uso de esta palabra aparece especialmente en la Septuaginta, que es la traducción del Tanaj o Antiguo Testamento al griego. Es una traducción realizada por 72 judíos, se redondeó a 70 y de ahí el nombre Septuaginta, y lo importante es que data del año 283 antes del Mesías. Los grupos más religiosos de raíces hebreas descartan la importancia de este documento por ser el Tanaj en idioma griego y consideran al griego como impuro. Pero a pesar del rechazo por el idioma, es muy importante para cualquiera que quiera conocer las raíces o el pensamiento hebreo que hay en el Brit Hadashah. La única forma de descubrir el pensamiento hebreo que hay detrás del Nuevo Testamento griego es por medio de la Septuaginta. Es una herramienta para destraducir el griego y pasarlo al hebreo. Porque al ser la Septuaginta una traducción al griego del Tanaj hebreo, podemos conocer cómo se utilizan ciertos términos y versículos del Tanaj que se citan en el Brit Hadashah. Por ejemplo, gracias a la Septuaginta es que conocemos que pistis, que se tradujo como fe, es en realidad la palabra emuná, que se traduce como fidelidad o firmeza, o la palabra hades, que se cree en el pensamiento griego un infierno, lugar de sufrimiento, es en realidad la palabra que se utilizó para traducir Sheol, que en hebreo significa lugar de reposo previo a la resurrección. Entonces, es una herramienta para llegar a la raíz hebrea de las Escrituras. La Septuaginta es importante ya que se considera el Tanaj que algunos apóstoles citaban cuando querían enseñar Torá. Algo importante es que en la Septuaginta tampoco aparece el nombre del Eterno de 4 letras, Yud Hei Vav Hei. Antes de la traducción de la Septuaginta, se había prohibido la pronunciación del nombre del Eterno en la lectura pública, por cuestiones de tradición y por mandamientos de hombres. Cuando se leía la Torá en hebreo, en lugar de decir Yahweh, se utilizaba el título Adonai. Y esta tradición influyó en la traducción al griego de la Septuaginta, ya que se sustituyó el nombre de 4 letras del Eterno, Yud Hei Vav Hei, por el título griego Kyrios. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento se continuó con esa tradición de sustituir el nombre del Eterno y por eso no aparece el nombre del Eterno en los Evangelios, tampoco en las epístolas. Veamos, por ejemplo, en la Septuaginta cómo la palabra Kyrios sustituye el nombre del Eterno. Vamos al pasaje cuando el Eterno le dijo su nombre a Moisés. Esto está en Éxodo 3:15. Dice en español: además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. En este caso es Yahweh, se tradujo al español como Jehová, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora veamos cómo aparece en hebreo. El texto que utilizo es el texto Codex Leningrad, que es el texto más antiguo que se dispone con nikudot o puntos vocálicos. Dice en hebreo: Vayomer od Elohim el Moshe kitomar el Benei Israel Yahweh. Ahí aparece el nombre del Eterno en hebreo, Yud Hei Vav Hei.
Ahora veamos cómo aparece en la Septuaginta. Aquí vemos que en lugar del nombre Yud-Hei Vav-Hei aparece la palabra Kyrios. Donde debería estar el nombre del Eterno se usa el título Kyrios. Veamos otro ejemplo, Isaías 42:8. Dice, yo, Yahweh, yo, Yud-Hei Vav-Hei, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En hebreo dice, Ani Yud-Hei Vav-Hei, U Shemi. Yahweh es mi nombre. En la Septuaginta veamos cómo aparece. Isaías 42:8 dice, soy Kyrios, Jo Deos. Se traduce como, soy Kyrios Adonai el Elohim. En lugar del nombre del Eterno vemos una vez más que aparece el título Kyrios. Vamos a ver otro versículo, el versículo que habíamos revisado anteriormente, donde se declaraba que el Mesías será llamado Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. Dice Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. Recordemos que este versículo nos dice que el Mesías será llamado Yahweh, justicia nuestra, mientras en hebreo dice Yahweh Tzidkenu. Veamos cómo aparece en la Septuaginta. El título que aparece en la Septuaginta es Kyrios Yosedek, es decir, Señor Adonai, nuestra justicia. Dice que el Mesías será llamado Kyrios. Una vez más, donde debería aparecer el nombre Yud-Hei Vav-Hei, el nombre del Eterno, aparece el griego Kyrios. Y esto es muy importante. Nos dice, esta profecía nos dice que el Mesías será llamado Kyrios. ¿Notas lo interesante de esto? Porque dice que solo podemos llamar Kyrios a Yeshua por el Espíritu de Santidad. Kyrios es el título que en el Brit Hadashah se utiliza para referirse al Eterno o a Yeshua en su mayoría. Hay cientos de lugares en la Biblia donde se utiliza Kyrios para referirse a el Eterno, porque en la mayoría de las veces se sustituyó con el término o título Kyrios. Vamos a ver un ejemplo. En Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino de el Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí se utiliza en español el título Señor, pero en griego es el término Kyrios. Este versículo es una cita directa de Isaías 43, donde en lugar de decir Kyrios está el nombre del Eterno. Y como estos, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta de por qué no aparece el nombre del Eterno en el Nuevo Testamento se responde diciendo que en realidad sí está el nombre del Eterno, pero en la mayoría de los casos fue sustituido por la palabra Kyrios. Conociendo esto, ahora tiene más sentido lo que leemos en el Brit Hadashah respecto a Yeshua. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua. Los judíos, bajo la escuela rabínica, llevan siglos enseñando que Yeshua es anatema, algo que solo el espíritu de Elohim puede corregir. Y nadie puede llamar Kyrios Yeshua sino por el Espíritu Santo. Si revisamos la palabra que se está utilizando, es la palabra Kyrios, que en griego ya vimos que es la sustitución del nombre del Eterno, de 4 letras, Yud-Hei Vav-Hei. Entonces diría, nadie puede llamar Yud-Hei Vav-Hei Yeshua, sino por el Espíritu Santo. Así que tiene sentido cuando dice que se requiere del Ruach HaKodesh para tener este entendimiento de Yeshua como Yahweh. Lo que nos está diciendo es que el Espíritu de Santidad nos muestra que Yeshua es Yud-Hei Vav-Hei. Y lo podemos confirmar con otro versículo del Brit Hadashah que cita un versículo del Tanaj que se refiere a Adonai. Romanos 10:8-9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo.
Muy bien, por favor, presta mucha atención. Aquí dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, pero realmente no es precisa esta traducción. En griego dice en to stomati sou Kyrion Yeson. Si confiesas en tu boca a Señor Yeshua, no dice que Yeshua es el Señor, sino dice Señor Yeshua. Se escucha extraño. Y esto es porque solo se soluciona si entendemos que Kyrios es el término para sustituir Yud-Hei Vav-Hei, por lo que diría si confesares en tu boca a Yahweh Yeshua, a Yud-Hei Vav-Hei Yeshua. En el versículo 12 dice que se trata del Señor de todos, tanto judíos como griegos. Es una referencia a Elohim. Y en el siguiente versículo hace evidente a quién se refiere como Señor, como Kyrios. Establece la pista perfecta por medio de una cita del Tanaj. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre de Kyrios, del Señor, será salvo. Esto que expone Shaul en el libro de Romanos es algo que está tomado directamente del Tanaj. Aquí Shaul está citando el siguiente versículo, Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yud-Hei Vav-Hei será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él ha llamado. En la Septuaginta dice, todo el que invocare el nombre de Kyrios se salvará. Aquí también utiliza Kyrios donde debería estar el nombre del Eterno. Entonces, si destraducimos este pasaje, diría realmente, si confesares con tu boca a Yud-Hei Vav-Hei Yeshua, serás salvo. Así que Shaul está conectando ambos pasajes para señalar, apuntar que se refiere a Yeshua. Shaul está conectando a Yahweh con Yeshua. Otro pasaje donde podemos ver el uso de Kyrios para Yeshua es Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Elohim Padre. Confesar en griego es exomologeo, que significa confesar, reconocer o admitir. Y en griego diría, y toda lengua confiese a Kyrios Jesús Cristo, Yahweh Yeshua el Mesías. No dice como la traducción que Yeshua es el Señor, dice Kyrios Jesús Cristo. Entonces diría, y toda lengua confiese a Yahweh Yeshua el Mesías. Y esta es una cita directa de Isaías 45:23, donde quien habla es el Eterno refiriéndose a sí mismo. Veamos lo que dice. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Nos dice que ante el Eterno es que se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En griego la palabra jurará es la misma palabra, exomologeo, que significa reconocer o admitir. Incluso en la Septuaginta se agrega y confesará toda lengua a Elohim, a Teo. Es relevante que comprendamos quién realmente es nuestro Mesías Yeshua y no caer en el mismo error que se ha cometido en el pasado por el judaísmo al establecer criterios inexactos para determinar quién califica como Mesías. Sin darnos cuenta, podríamos estar esperando a un Mesías incorrecto, uno que consideramos humano. Es posible que muchos caigan en el gran engaño que está profetizado en la Biblia, influidos por el espíritu del antimesías, por esperar a un Mesías humano. En conclusión, basándonos en los videos anteriores, podemos afirmar que Yeshua es la palabra de Adonai que creó el universo. Yeshua es la Kavod de Elohim para manifestarse ante el hombre. La Biblia dice que Yeshua no es humano, si no, no podría proveernos de salvación. La Biblia dice que el Mesías siervo que el Eterno escogió para conocerlo se trata de él mismo. Y también dice que el Mesías que dará paz a Judá
y a Israel será llamado Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. Está en la Biblia, y negar que Yeshua sea divino, negar que Yeshua sea la expresión de Adonai en nuestro mundo, entonces es negar los pasajes anteriores. Tendrías que demostrar que lo anterior no es verdad. Para nosotros, Elohim se reveló a sí mismo en forma humana por medio de Yeshua el Mesías. Así que es todo por el momento. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.